Lo que pasa en su comunidad se cuenta aquí, en Hora 12. 11:35 en la tarde, gracias por acompañarnos. Hacemos ahora contacto con Pablo Mancuso, ejecutivo de medios, también de contenido, que viene a hablarnos un poco de la evolución que ha tenido la televisión, el streaming, las nuevas plataformas. Actualmente él lidera una de las distribuidoras de contenido más importantes de la región. Vamos a conversar con él por específicamente el tema del Mundial 2026. Y supuestamente se está diciendo será el más digital de la historia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Félix, muy bien. Un saludo grande para todos, a la audiencia de América. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de esto del Mundial, ¿no? Será el más digital de la historia. ¿Cómo ha sido esa evolución, esa transformación de los medios a través, yo diría, de los últimos 10 años, ¿no? Sí, bueno, mira, es un punto bastante interesante porque, por un lado, estamos hablando del evento deportivo más importante del mundo y por lejos, sin lugar a dudas. Mismo, bueno, probablemente a algunos americanos les moleste, pero muchas veces se hace la comparación del Super Bowl como el evento más importante deportivo en vivo. Y la realidad es que las cifras de audiencias de, por ejemplo, un Super Bowl con 150 millones de televidentes compite contra la última final de la Copa del Mundo 2022, tuvo 1.5 billones de viewers. La reciente apertura de México versus Sudáfrica ya acaba de romper un récord, también se estima que lo vieron 1.4 mil millones de viewers. La apertura del 2022 habían sido solo 500. Entonces, por un lado, estamos hablando del evento deportivo más importante o más global del mundo por excelencia. Por otro, claramente, cuando hablamos mismo hasta desde un mundial, el anterior a este, en solo 4 años hubo varios cambios y si lo llevamos hacia más atrás, ni hablar. Y claramente hoy tenemos una audiencia mucho más fragmentada, una audiencia que según el segmento de edad consume de forma muy distinta. Entonces, como que no hay una discusión respecto a, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a nuevas audiencias si no lo hacemos con medios digitales o medios que sean nativos, redes sociales? Entonces, ¿por qué es lo interesante? Porque si bien FIFA sabe de esto y efectivamente uno va a encontrar mucho contenido relacionado al Mundial, por ejemplo, en redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube, FIFA todavía depende de forma primaria de su fuente de ingresos número uno, que es justamente los derechos de distribución de televisación. Representan casi el 45% de todos los ingresos de FIFA. Entonces, entran como en una especie de paradoja de que, ok, si bien sabemos que hay un cambio muy claro en la audiencia, al mismo tiempo yo necesito Claro. tener control sobre los derechos porque de ahí es de donde reciben el dinero, ¿no? No, y eso ocurre, por ejemplo, con el béisbol también, pero sabes que mencionaste algo que me llama la atención, quiero saber tu opinión sobre eso. Estabas hablando de ahora la Copa Mundial y hablabas del Super Bowl, ¿no? Claro, el Super Bowl es un día, es un partido. Ha habido una tradición de años en que, y eso ocurría, vamos a ver, pudiera haber ocurrido con los Oscars, premio de entrega Oscars, eso se sale de lo deportivo, pero también es un evento de este tipo, el Super Bowl. Normalmente eran tradicionalmente los Estados Unidos una reunión de amigos que se reunían en una casa, había una especie de fiesta, se veían los Oscars, se veía el Super Bowl y solía verse, y digo solía, no sé si todavía, en pantalla grande. ¿Por qué? Porque no es solamente el partido, ahí entra el espectáculo de medio término del juego, que suele ser algo que llama mucho la atención, y los comerciales. Y esos comerciales a veces se veía mucho más el Super Bowl por los comerciales y se comentaban más que en sí el partido. Y eso mucha gente consideraba, o considera, no lo sé, que merecía verse en pantalla grande. ¿Cómo ves eso? Totalmente. Bueno, a mí en lo personal, los comerciales de Super Bowl es mi momento favorito porque todavía encontramos como alta creatividad, ¿no? Con una ventana de distribución muy grande. Ahora, lo que mencionás es algo importante, que es como cuando un evento logra
la reunión cultural, ¿no? Ujú. Como que eso rompe muchos paradigmas porque todavía seguimos siendo seres humanos, seres sociales, y hay pocos eventos que logran ahora que reunirse, congregar gente con los mismos, con la misma intención. Y en el caso de los Oscars sí lo han tenido cada vez más complicado. Ya que mencionás, mismo los Oscars se acaban de hacer un acuerdo por YouTube, van a estar en exclusiva por YouTube dentro de la próxima entrega. Y también lo que mencionaste del medio tiempo, este mundial estaría en la final inaugurando un show de medio tiempo, lo cual también tiene un poco que ver con eso. Y ojo, eso ha abierto una puerta de discusión vamos a decir, los fans duros del fútbol lo habrán visto, están algo molestos, por ejemplo, con las pausas de hidratación. O algo nuevo, que si bien, a ver, sabemos que, bueno, en la Florida, en Miami, claramente el clima es duro, pero no necesariamente en todos los partidos ha sido tan duro, y nunca se hizo en la historia, y son 3 minutos que, ok, hidratan a los jugadores y al mismo tiempo abren una nueva ventana de publicidad, lo cual a los fans más duros, por decirlo, los futboleros históricos, no les hace mucha gracia. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, comparando con los Oscars? Sí, la fragmentación de contenido hizo que hoy, cuando vamos a ver los Oscars, anteriormente todos habíamos visto 3, 4 películas y las habíamos visto y sabíamos cuál nos gustaba, cuál no. Ahora, como ya... Normalmente después de los Oscars es que hacíamos una lista y decíamos, esto es lo que hay que ver. Sí, exactamente. Ahora esto ya se quedó más casi para un mundo de críticos. ¿Por qué? Porque tiene películas que no han pasado por cine, fueron directo en plataformas, no todos tienen la misma plataforma. Entonces, al final, la discusión social se hizo más compleja porque no todos lo vimos. Con el fútbol y con este evento, quizás sí hay una unión todavía mucho más potente, porque de alguna manera, te di algunas cifras de audiencia, hay partidos que llaman la atención hasta quizás del que no le gusta tanto el fútbol, pero para el Mundial sí está disponible, ¿no? Se junta esta cosa patriótica de defender al país, aunque no consuma fútbol. Entonces, claramente FIFA ahí tiene, en la parte emocional, tiene algo muy, muy valioso. El problema es que tiene que monetizarlo, y por eso mencioné lo de las pausas de hidratación, este Mundial que inauguraría un show de medio tiempo, que esto también es algo histórico, pero tiene un desafío. ¿Qué pasa? Que si no logra de alguna manera, vamos a llamarlo, adaptarse a las nuevas formas de consumo, quizás hacia adelante, en lugar de ganar audiencia, pierda. ¿Por qué? Porque sabemos que los Gen Z y los Alfa, que conocemos poco, que por cada vez sabemos más, consumen fragmentado, consumen pedacitos, no necesariamente ven contenido en la pantalla primaria. Entonces hay que ver cómo estos nuevos fans, si van a seguir siendo superfans, como sus padres y abuelos, o no. Y ahí hay un caso, un ejemplo interesante que tiene que ver con las últimas Olimpiadas, que si bien también es otro evento deportivo global, le fue muy bien en la parte digital. ¿Pero por qué? Porque ellos flexibilizaron bastante las reglas. Los mismos atletas se convirtieron en creadores desde adentro. Podían permitir, bueno, que graben hasta 2 minutos mismo de un evento en vivo. Muchos deportistas, muchos atletas hemos visto que se hicieron famosos en base a las Olimpiadas. Ahora, ¿qué pasa con FIFA? FIFA sí hizo algunos acuerdos en ese sentido, pero todos desde el control. Tiene creadores que están habilitados a generar contenido. Son muy pocos los que pueden generar. Cuando digo generar contenido me refiero a utilizar footage de algún partido, mostrar un highlight, mostrar un gol. Son solamente algunos seleccionados a dedo, el resto no puede hacer nada. Hay un control muy grande con eso mismo. TikTok está implementando unas medidas de seguridad al respecto. ¿Qué es lo que puede hacer un creador normal X? Sí puede dar su opinión. Puede estar desde un fanfest mostrando lo que pasa, puede mostrarse él hablando sobre el partido, pero no puede mostrar ninguna imagen, hasta no puede usar ciertas palabras. Claro. Entonces como que hay una apertura, pero al mismo tiempo controlada. ¿Por qué? Porque sigue estando un poco atado a que al mismo tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, Fox en inglés pagó una cantidad importante por poder tener los derechos, en NBC Telemundo lo mismo, y así en cada país, ¿no? Es como, ok, tenemos que empezar a abrirnos, flexibilizarnos, pero al mismo tiempo todavía dependemos de ese derecho, vamos a llamarlo lineal, que ojo, se puede consumir en streaming, porque al final ya el usuario no, ya el streaming es como algo orgánico, pero sigue dependiendo de una estructura de contrato que viene de la mano de, si queremos llamarlo, del mundo tradicional.
Claro, sí, no, estábamos hablando de algo que me parece interesante y es el mundo rápido que vivimos y el público en general. No solamente deportes, eso pasa con los deportes, pasa con cómo nos informamos, con todo. La gente tiende a ver titulares, nos comunicamos con tantos caracteres, todo es mucho más rápido, no hay tiempo. Inclusive tú estabas hablaste de fútbol americano, hablaste de soccer, en el béisbol ha ocurrido también, ha habido una reducción de tiempo. Muchos de los fanáticos del béisbol, como yo, no están de acuerdo con una serie de cambios que han hecho. Anteriormente el lanzador, el pitcher, tenía cierto tiempo para hacer un lanzamiento. Hoy, si se pasa de ese tiempo, le cantan una bola o un strike. ¿Por qué? Porque ya sea la persona que está viendo eso por televisión no quiere perder tiempo. O sea, hay como una especie de carrera contra reloj que lo estamos viendo en todos los aspectos, que se manifiesta de una u otra forma. Totalmente, a ver, totalmente. En eso lo que sí han hecho las grandes compañías de tecnología y que hoy están directamente metidas en el mundo de medios y especialmente por las redes sociales es que se ha generado una normalidad con la inmediatez, ¿no? Con contenido muy corto y eso hasta también seguramente relacionado con contenido, no necesariamente con deporte, pero fíjate que una de las grandes ahora promesas del mundo audiovisual son los microdramas, ¿no? Que termina siendo una adaptación del drama, de la novela, del soap, pero en cápsulas de máximo 60 segundos. ¿Por qué? Porque es como una adaptación natural a, primero, el formato, ¿no? Vertical. Vertical es el celular y todos tenemos un celular en la mano. Y eso también abre estas discusiones. Tenés a los creadores de contenido más puristas que te dicen, no, pero ¿cómo vas a contar una historia tan rápido? No tienes tiempo de mostrar el personaje, de mostrar su historia. Y también tienes en el otro lado, bueno, pero la audiencia hoy quiere eso, ya se acostumbró. Entonces es como que hay algo en el medio de... Es un cambio que ya existe, ya llegó, es real, significa que sea bueno o malo, bueno, es muy discutible, pero alguien tiene que pagar la fiesta. Y eso está pasando con todo el contenido que en video. De alguna manera tienes que tener algo que sea consumible, rápido e inmediato. Hay una rapidez, una inmediatez, es indudable. Ahora, tú lo acabas de decir, yo lo voy a poner de otra forma. Si es evolución o involución, eso es otro tema. Exactamente, ahí ya tengo también mi opinión personal y bueno, todavía sigue pasando, fíjate también todas las discusiones que hay con respecto al cine y por momentos se lo dan por muerto y por momentos muestra que todavía tiene una potencia y tiene eso de ir a una sala, compartir con otras personas la misma película, tiene todavía un valor grande. Y después tienes también en los mismos creadores de todo un poco, a un Christopher Nolan que ahora va a estrenar La Odisea y que él no utiliza nada de tecnología, hasta sigue editando de forma... él se puede dar ese lujo a una película como Obsession que acaba de romper récords y es un género de terror de un creador que viene de YouTube, con presupuestos muy, muy distintos. Yo creo que es positivo esto, de que al final encontremos dónde puedan convivir todos, ¿no? Hola, Pablo Mancuso por acá, Elena María Delgado, un placer saludarlo. Y bueno, estaba escuchando con mucha atención todo lo que estaba conversando y realmente ha cambiado el mundo tan rápido y por supuesto el crecimiento de estas redes sociales que han ganado terreno y eso que no hemos mencionado el tema de los memes porque ya muchos fanáticos pues ya prefieren ver el tiempo impactante donde se produce en el caso de la Copa Mundial FIFA 2026 de los goles, los memes, estas reacciones, pero también estamos frente a una disyuntiva bastante grande que es con respecto a los comentaristas tradicionales. Estos influencers y streamers deportivos están ganando espacio frente a los comentaristas tradicionales que siempre habíamos conocido. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a ellos? ¿Qué está pasando? ¿Irán desapareciendo también los comentaristas tradicionales por estos streamers deportivos, estos podcasts deportivos que son más accesibles? Sí, bueno, muchas gracias por el saludo. Primero con el tema de los memes, es un arte, ¿no? Hacer un buen meme es un arte. Cuando está bien hecho, tienes que realmente ser creativo y también pasa mucho que en este tipo de eventos, al final uno está viendo en la pantalla principal el partido, pero en la otra pantalla estás en la discusión social
y eso ayuda mucho. O sea, es más, mucha gente está más pendiente de la conversación social, del meme, del partido en sí. Y eso que ni hablar de los comentarios, ¿no? Que vamos viendo, analizando y viendo todos los comentarios. Sí, además, cuando es un partido que quizás no es el que más me importa, estoy pendiente de las redes sociales porque ahí pasa lo mejor, esa discusión, ¿no? Pero va relacionado con lo que mencionaba Félix. Al final es un evento que une culturalmente y bueno, todos estamos pendientes en los grupos, los amigos, la familia, y mandándose memes. Bueno, al final lo alimenta, o sea, lo termina alimentando, manteniendo la pantalla primaria. Ahora, lo que mencionás de los streamers es un punto interesante. Ha habido varios casos muy, muy exitosos y que creo que lo que han logrado y los periodistas tradicionales casi que no tienen cómo luchar contra eso, es una afinidad con muchos de los principales actores. Por dar un ejemplo, Messi, él se sabe que es cercano a algunos creadores más jóvenes, más. ¿Por qué? Porque se siente más cómodo, ¿no? Como que no siente que haya ahí una barrera corporativa de empresas y demás. Y la verdad que estos creadores tienen en sus manos a disposición tecnología muy efectiva, que son las mismas plataformas, ¿no? Hoy realmente sí, un youtuber, un tiktoker, tiene maneras orgánicas de crecer que un comentarista tradicional, si no generó, por decirlo, una trayectoria muy, muy exitosa. Hoy competir desde abajo, desde cero, hacer una carrera como periodista deportivo a ese nivel sin usar las redes se ve como algo imposible, ¿no? Porque la nueva audiencia no lo va a encontrar. Los comentaristas siguen siendo importantes, especialmente en países donde, por ejemplo, un derecho está compartido entre 2 televisoras. Mucha gente termina eligiendo la transmisión según el comentarista. Al final, no, el comentarista que te gusta, el periodista que te gusta, se lo seguís a ese con la marca que esté representando. Y bueno, acá en este caso, creo que con muchos de estos nuevos youtubers, no terminan de entrar del todo en el juego, por lo que decía al inicio de los derechos, ¿no? No todos van a tener la posibilidad de acceso, pero sí, mismo en las conferencias de prensa hay pocos que están realmente registrados y habilitados a hacer preguntas, pero los medios tradicionales están haciendo esfuerzos para tratar de unir un poco, y hemos visto algunas mesas donde, aparte de obviamente exjugadores, y muchos exjugadores hoy son youtubers, o sea, son tiktokers. Aquí yo estoy en México, por ejemplo, el Chicharito, bueno, que es el goleador histórico de la selección mexicana, hoy se dedica prácticamente a eso. Entonces, muchos medios tradicionales están tratando de tomar algunas de esas figuras, incorporarlas a la transmisión tradicional. Y bueno, algunos casos han sido más exitosos, otros menos. Lo que sí sabemos que no funciona es que puedes copiar y pegar. ¿Por qué? Porque hay audiencias distintas. Hay audiencias distintas y hay muchos periodistas tradicionales que les molesta esa aparición quizás no de un joven que, por ejemplo, no estudió periodismo. Muchos de los más exitosos son, la verdad, por ejemplo, aficionados al fútbol, que saben de fútbol, pero no necesariamente eran ni locutores, ni manejaban cámara y demás. Y bueno, es un poco esto también de lo que mencionábamos recién. Bueno, es evolución, involución, eso ya es otra discusión, pero la realidad es que está. Y bueno, hay que tratar de tomar esas herramientas como para lo positivo. Hay muchos que hacen un buen trabajo. No, y hoy todos nos estamos convirtiendo en una especie de marcas, ¿verdad? Donde hay una competencia impresionante entre todos. Todos somos competencias de todos, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Crees tú que está muriendo la televisión? ¿Crees tú que...? Sí. Como aterrador y fascinante al mismo tiempo, esa es la verdad. Como tiene cosas que te dan miedo y otras que dice... La muerte de la televisión, mira, la muerte de la televisión la venimos esperando hace 20 años. Y bueno, no termina de morir. Yo no creo en la muerte de la televisión, sí creo en la evolución. Mismo pasa con el contenido lineal, por decirlo. Bueno, hay mucho contenido lineal que sigue siendo muy importante. El deporte es uno de los drivers, el deporte en vivo, claramente uno de los drivers primarios de la televisión. Ustedes, las noticias es el segundo, todo lo que sea en vivo, todo lo que no sea replicable de otra forma, pero no va a morir. Lo que sí es que ya está en un contexto, lo que acabas de decir tú, de competencia y de fragmentación. Sí, creo que hay una evolución, ¿no? Un cambio. Lo estaba escuchando ahora. Mira, El control absoluto de la audiencia, nadie.
Pablo, yo vengo de un mundo de periodismo de televisión de casi 40 años, 38 años en la televisión. Viví los mejores momentos de la televisión desde el punto de vista de audiencia, de publicidad, todo esto. Pero yo recuerdo, mi padre era un hombre de radio, hizo radio, imagínate, en la década pasada, en los años 47 al 50 y tantos, Wow. que fue fundador también de la televisión en su momento. En aquel momento, cuando comienza la televisión, estamos hablando casi 100 años atrás, se decía, la televisión se va a comer la radio va a desaparecer. Eso nunca ocurrió, y no ocurrió por muchos motivos, porque la radio tiene sus propios méritos, se puede escuchar en el lugar más recóndito del mundo, es portátil, te lo puedes llevar donde quieras, o sea, cada elemento para mí agrega, suma y tiene sus características especiales. El audio es ligero y ojo, yo creo que bueno, la radio, como tú lo dijiste, sigue siendo un medio muy potente, importantísimo, y hasta la radio tuvo un revivir con los podcasts, ¿no? Que al final termina siendo audio y los podcasts se terminaron transformando en un estudio con cámaras en vivo, que termina siendo televisión con un panel. Al final todo el know-how de esto, de tu padre, tuyo, nuestro, se termina reutilizando. O sea, porque de alguna manera es como la rueda ya se inventó, no es que como humanos cambiamos radicalmente, ya no conectamos con... No, sigue siendo lo mismo de otra forma. Y eso es uno de los formatos hoy más exitosos. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. O sea que sí, el otro punto, bueno, que es un tema, da para larguísimo, pero con esto tiene que ver, bueno, es con la inteligencia artificial y que también cambia un poco más las reglas todavía. Porque ahora yo siento que la próxima gran discusión va a ser, bueno, contenido generado por humanos versus contenido sintético. Y eso, sí, insisto, es como fascinante por un lado y aterrador por el otro. Pero ya estamos entrando en esa era. La nueva, una etapa que acaba de iniciar, es la que se espera, es la era del contenido infinito. Cada vez más contenido, mayor cantidad, cada vez el costo de producción de ese contenido cada vez es más bajo, y eso va a generar un efecto de que, bueno, por un lado vas a tener contenido infinito, pero de muy baja calidad. Y yo siempre pienso positivamente que, bueno, los que realmente hacen algo bueno se van a destacar más. Ahora, hay una franja quizás en el medio que sí, se va a ver afectada porque es una cantidad de contenido que, como lo dice la palabra, va a ser literalmente infinita. Totalmente de acuerdo. Pablo, un placer escucharte. Te deseo mucha suerte en tus empeños e interesante la conversación. Muchísimas gracias. Un saludo para ustedes, para la audiencia y bueno, que disfrutemos del Mundial. Claro que sí. Gracias, Pablo. Pablo Mancuso acompañándonos ya en los segundos finales del programa 12:57. Momento de ir. Decir adiós. Hasta mañana. Chao. Symphony that's Shadow me hands me you slip to the mud and then you die. I freak out on and Das ist alles aber es ist so man, there's a guillotine. But yes.